Can Yaman no cree lo que pasó. La verdad del evento que lo dejó en shock. Madre mía, gente, no os vais a creer lo que os voy a contar sobre Can Yaman. O sea, de verdad, este hombre tiene una vida que parece una telenovela, pero esto se sale de cualquier guión. Ha habido un eventazo, un tinglado que lo ha dejado, pero literal, en shock. Y yo aquí para contaros todo el salseo porque es que no me lo puedo guardar. Estaba yo tranquilamente mirando redes, ya sabéis, lo normal, y de repente ¡zas! Me salta esta noticia que me ha dejado a cuadros. Resulta que Can, nuestro Can, el de los abdominales, el que nos derrite a todas, estaba en... No sé ni dónde exactamente, pero un sitio importante, de esos donde se juntan famosetes. Y ahí, delante de un montón de gente, ha pasado algo que lo ha dejado cao. Literalmente, según lo que he pillado, el hombre no salía de su asombro. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira, para ser honestos, al principio hay un montón de rumores y cada uno cuenta una milonga. Pero por lo que he podido ir hilando, parece que fue algo relacionado con una sorpresa monumental. Y no una de esas sorpresas bonitas de cumpleaños, ¿eh? No, una de esas que te hacen plantearte todo. Dicen que se esperaba una cosa y le dieron otra totalmente diferente. Imaginaros la escena. Está él tan seguro sonriendo a las cámaras, saludando a sus fans. Y de repente, ¡boom! Algo que no esperaba para nada. Y no hablo de un pequeño detalle, Hablo de algo gordo, algo que le hizo quedarse con cara de póker y sin saber qué decir. Hay un vídeo que está circulando por ahí, que no me voy a meter en si es oficial o no, pero en él se ve la cara de Can. Es un poema. Si lo veis, entenderéis de lo que os hablo. Ojos como platos, boca entreabierta, intentando procesar la información. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se ha creado un malentendido de proporciones épicas. O quizás, y esto es solo una sospecha mía, alguien se ha pasado de la raya intentando darle una lección o hacerle una broma que se le ha ido de las manos. Porque la reacción de Can no es de alguien que se ríe, ¿me entendéis? Es de alguien que se ha quedado descolocado. Muchos dicen que fue un gesto de cariño mal interpretado, pero yo sospecho que va más allá. Cuando alguien está tan visiblemente en shock, es porque lo que ha ocurrido le ha tocado la fibra sensible, o le ha pillado completamente desprevenido en un momento en que se sentía vulnerable. Y Can, con tanta exposición mediática al final, aunque parezca que tiene la piel dura, también es una persona. ¿Qué podría ser? Pues mira, las teorías son infinitas. Que si le presentaron a alguien inesperado, que si le soltaron una noticia profesional demoledora, que si fue algo personal. Uf. Yo me inclino a pensar que fue algo que iba en contra de sus expectativas, algo que le hizo cuestionarse su entorno o sus planes inmediatos. Piensa en esto, Can es una persona con mucho control sobre su imagen y su carrera. Cuando algo así pasa, algo que escapa a su control y que encima le deja en ridículo o sorprendido delante de todos, pues claro que se queda en shock. Es la reacción humana más normal, pero claro, en él todo se magnifica. De verdad, es fascinante ver cómo estas situaciones sacan lo más humano de las estrellas. Y aunque a veces nos guste el salseo, también hay que recordar que detrás de los focos hay personas con sus propias emociones. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a reaccionar Can ante esto? ¿Va a decir algo públicamente? Porque si no lo hace, el misterio solo va a ir a más y los rumores se van a disparar. Y nosotros aquí deseando saber la verdad para poder juzgar la situación. Y hablando de juzgar, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue una broma pesada, una sorpresa horrible o una noticia devastadora lo que dejó a Can Yaman en shock?